Buenas, en esta lección vamos a aprender a insertar varios ejemplos de formatos condicionales para resaltar las celdas que cumplan una serie de condiciones utilizando operaciones y funciones. Utilizando funciones podemos asignar un formato en las celdas en base al resultado de una fórmula. Esta se usa principalmente cuando el valor que condiciona el formato no está en la misma celda. Las fórmulas que introducimos en el formato condicional deberán comenzar con un signo de igual. Los datos que se pueden utilizar para evaluar la fórmula pueden estar contenidos en la hoja de cálculo, en otra hoja o simplemente representar valores constantes o calculados. En el primer ejemplo queremos insertar un formato condicional para las celdas cuyas ventas sean mayores al 40% de 5.000. Seleccionamos el rango de valores sobre el que queremos insertar el formato y pulsamos en el botón Formato condicional que encontramos en la pestaña de inicio. Aparece un desplegable y seleccionamos la opción Resaltar reglas de celdas. Al pulsar sobre esta opción nos aparece un nuevo desplegable con las opciones más comunes que se suelen utilizar. Si la opción que estamos buscando no se encuentra en este desplegable, pulsaremos en la opción Más reglas. En nuestro ejemplo pulsaríamos en la opción Es mayor que. Nos aparece un cuadro de diálogo con dos partes a rellenar. En la primera insertaremos el valor de la condición. Por tanto, aquí insertaremos la operación de forma similar a como lo haríamos en cualquier celda de Excel. Insertamos el signo de igual y creamos la operación. Escribimos el valor 40, el símbolo de porcentaje y el signo de multiplicar. Y por último, el valor 5.000. Y en la parte de la derecha, el formato que deseamos para las celdas que cumplan con esta condición. Si no nos interesa ningún formato del desplegable, pulsamos en la opción Formato personalizado y elegimos un formato propio para estas celdas. Nosotros seleccionaremos uno de los que ya vienen predeterminados. Y al pulsar Aceptar, se nos mostrarán las celdas con el formato seleccionado que cumplan con la condición que hemos especificado. En el siguiente ejemplo, queremos insertar un formato condicional sobre las ventas en el caso de que al sumarle un 10% de la comisión a las ventas sean superiores a 3.800 euros y que nos aparezcan con un relleno en color rojo. Seleccionamos el rango de valores sobre el que queremos insertar el formato condicional y pulsamos en el botón Formato condicional que encontramos en la pestaña de inicio. Aparece un desplegable y seleccionamos la opción Nueva regla. Nos aparece un nuevo cuadro de diálogo y seleccionamos la opción Utilice una fórmula que determine las celdas para aplicar formato, y en el cuadro de texto es donde vamos a insertar la fórmula. Vamos a incrementar las ventas un 10% y lo compararemos con el valor de la condición. Para incrementar las ventas, escribimos primero el signo de igual y seleccionamos las ventas de la primera celda. Y le sumamos el incremento que calculamos multiplicando las ventas por un 10%. Por tanto, seleccionamos las ventas de la primera celda y lo multiplicamos por un 10%. Una vez hemos insertado la operación, vamos a compararlo con el valor de la condición. Insertamos la operación entre paréntesis y escribimos el carácter de comparación mayor y el valor 3.800. Como vemos, al seleccionar las celdas en la operación, insertan las celdas con referencias absolutas. Como vamos a utilizar esta fórmula para el resto de celdas, tendremos que cambiar el tipo de referencia. Nos situamos en la celda C2 dentro de la fórmula y pulsamos en la tecla F4 hasta dejar la celda como referencia relativa o como referencia mixta, dejando solo fija la columna, que es donde se encuentran los valores donde insertamos el formato condicional. Una vez hemos cambiado el tipo de referencia para la celda inicial de las ventas, pulsamos en el botón de formato y seleccionamos en la pestaña Relleno el color rojo, para asignarle un formato cuando las celdas cumplan con esta condición. Y al pulsar Aceptar, se nos muestran las celdas que cumplan con la condición especificada, sombreadas en color rojo. En el siguiente ejemplo, queremos insertar un formato condicional para las celdas cuyas ventas finales sean mayores a 6.000 o sean menores a 500. Por tanto, para insertar ambas condiciones, debemos utilizar la función O. Podemos insertar la función dentro de la condición al generar el formato condicional, o generarla fuera y copiarla dentro, que nos será más cómodo de realizar, ya que podremos utilizar el asistente de la función. En nuestro caso, vamos a generarla fuera y la copiaremos con el menú contextual cuando generemos el formato condicional. Nos situamos en cualquier celda y pulsamos en la pestaña Fórmulas y en el desplegable Lógicas del grupo de opciones Biblioteca de funciones seleccionaremos la función O.
Nos aparece el cuadro de diálogo para añadir los argumentos. En la primera condición insertaremos que sean mayores de 6000, por lo que seleccionaremos la celda D2, el carácter de comparación mayor y el valor 6000. Y en el segundo argumento, que los valores sean menores de 500. Seleccionamos de nuevo la celda D2, el carácter menor y el valor 500, y pulsaremos aceptar. Ya tenemos la condición que vamos a utilizar en el formato condicional definida. Copiamos la función con el menú contextual desde la barra de fórmulas. Y borramos la función de la celda y seleccionamos el rango de valores sobre el que queremos insertar el formato condicional. Y pulsamos en el botón formato condicional que encontramos en la pestaña de inicio. Aparece un desplegable y seleccionamos la opción Nueva regla. Nos aparece un nuevo cuadro de diálogo y seleccionamos la opción Utilice una fórmula que determine las celdas para aplicar formato. Y en el cuadro de texto es donde vamos a copiar la fórmula que hemos definido anteriormente con el menú contextual. Por último, pulsamos en el botón de formato y seleccionamos en la pestaña Relleno el color rojo, para asignarle un formato cuando las celdas cumplan con esta condición. Y al pulsar aceptar, se nos muestran las celdas que cumplen con la condición especificada sombreadas en color rojo. En el siguiente ejemplo queremos insertar dos formatos condicionales sobre nuestro rango de valores. Si los valores son pares en el rango notas, que se muestren en color azul, y si son impares, que se muestren en color rojo. Podemos saber si un valor es par utilizando las funciones residuo o spar. En nuestro caso utilizaremos esta última. Nos situamos en una celda para insertar la función y pulsamos en la pestaña Fórmulas y en el desplegable Más funciones del grupo de opciones Biblioteca de funciones, pulsamos en la categoría Información y seleccionamos la función spar. Nos aparece el cuadro de diálogo para rellenar los argumentos. En el único argumento que tiene esta función, seleccionamos el valor inicial, en nuestro caso la celda E2, y pulsamos Aceptar. Y copiamos la función con el menú contextual desde la barra de fórmulas y borramos la función de la celda. Seleccionamos el rango de valores sobre el que queremos insertar el formato condicional y pulsamos en el botón Formato condicional que encontramos en la pestaña de inicio. Aparece un desplegable y seleccionamos la opción Nueva regla. Nos aparece un nuevo cuadro de diálogo y seleccionamos la opción Utilice una fórmula que determine las celdas para aplicar formato. Y en el cuadro de texto es donde vamos a copiar la fórmula que hemos definido anteriormente con el menú contextual. Por último, pulsamos en el botón de formato y seleccionamos en la pestaña Relleno el color azul para asignarle un formato. Y al pulsar Aceptar, se nos muestran las celdas que cumplen con esta condición especificada sombreadas en color azul. Ahora insertamos la condición para los valores impares. Con las celdas seleccionadas, volvemos a pulsar en el botón Formato condicional en el comando Nueva regla y seleccionamos la opción Utilice una fórmula que determine las celdas para aplicar formato. En la segunda condición vamos a escribir directamente la función dentro del formato condicional. Insertamos el signo de igual y escribimos la función es punto impar. Abrimos el paréntesis y seleccionamos el primer valor de la columna notas, en nuestro caso la celda E2, y cerramos el paréntesis. Vemos que al seleccionar la celda inserta una referencia absoluta. Como vamos a utilizar esta fórmula para el resto de celdas, tendremos que cambiar el tipo de referencia, por lo que pulsamos en la tecla F4 hasta dejar la celda como referencia relativa. Para insertar cualquier función dentro del formato condicional, debemos conocer la estructura y argumentos a rellenar en las funciones, ya que no nos permite utilizar el asistente de funciones. Por último, pulsamos en el botón de formato y seleccionamos en la pestaña Relleno el color rojo para asignarle el formato. Y al pulsar Aceptar, se nos muestran las celdas que cumplen con la condición especificada sombreadas en color rojo. Como vemos, nos aparecen los valores pares en azul y los valores impares en color rojo. Con esto concluimos el tutorial de cómo utilizar los formatos condicionales para resaltar las celdas que cumplan una serie de condiciones utilizando operaciones y funciones en Excel 2013. Espero que os haya servido de ayuda y no olvidéis suscribiros a mi canal para seguir aprendiendo. Un saludo y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta pronto!